Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Al ver a la multitud, tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: «La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rogad al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha». Jesús convocó a sus 12 discípulos y les dio el poder de expulsar a los espíritus impuros y de curar cualquier enfermedad o dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son, en primer lugar, Simón, de sobrenombre Pedro, y su hermano Andrés. Luego Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. A estos 12 Jesús los envió con las siguientes instrucciones: «No vayáis a regiones paganas, ni entréis en ninguna ciudad de los samaritanos. Id, en cambio, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Por el camino proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad a los enfermos, resucitad a los muertos, purificad a los leprosos, expulsad a los demonios. Vosotros habéis recibido gratuitamente, dad también gratuitamente». Lo primero que deberíamos destacar en esta página de San Mateo es la referencia sobre el hecho de que Jesús lleva a cabo su misión recorriendo la Tierra Santa. Subrayemos este acto de recorrer, acentuemos el sentido de los pasos del Señor por la tierra donde habita el pueblo elegido. Y su insistencia en que los apóstoles también lo hagan, pero siempre dentro del pueblo de Israel. Esto obviamente no excluye la universalidad de la salvación, que luego de resucitar, Cristo también encomienda a los apóstoles, la evangelización del mundo entero. Pero primero se dirige al pueblo de la antigua alianza, y lo hace transitando por el ámbito que le pertenece como herencia dada por Dios. Israel escucha los pasos de Dios y con frecuencia se resiste a la buena noticia y por ende a quien la anuncia. En ese recorrido se cumple lo profetizado por Isaías. Capítulo 52, versículo 7 del libro de Isaías dice: «Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación, y dice a Sión, tu Dios reina». Y por supuesto, mucho más allá, mucho más lejos, los pasos de Dios recorriendo el jardín del Edén, en busca del hombre extraviado por la falta original. Nuestros primeros padres se esconden ante ese sonido. En el capítulo 3 del libro del Génesis, versículo 8, dice que oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Aquel recorrido de Jesús por el pueblo de Dios nos recuerda también el de Ezequiel, grande y misterioso profeta del Antiguo Testamento, caminando en medio de un desierto lleno de huesos secos. Esta gran visión de Ezequiel en el capítulo 37 de su profecía. No parece posible que revivan esos huesos, sin embargo el profeta pone su confianza en Dios. Ante la palabra de Dios, de aquellos huesos sin vida, se levanta un ejército inmenso, la casa de Israel, el pueblo de Dios. No puede revivir por sí misma, está irremediablemente muerta, pero la palabra de Dios la arranca del poder de la muerte. Esto es llevado a su plenitud en el Nuevo Testamento. En ese sentido, ese es el sentido del recorrido de Jesús y luego de los apóstoles que llevan su palabra, la proclamación del reino de los cielos.
expresamente se menciona la resurrección de los muertos. Esas resurrecciones son, además, signo de algo mucho más profundo, la resurrección espiritual, la condición filial. Es importante entender que la misión apostólica prolonga este recorrido salvífico de Jesús. No siempre materialmente, pero sí en tanto que la palabra de Dios debe llegar a su pueblo en primer término y luego a los confines del mundo. Para eso Jesucristo convoca a los apóstoles y les da poder espiritual para llevar adelante esa misión. En el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel, que recién citaba, camina, recorre ese territorio estéril y muerto bajo el mandato divino, por mandato divino. Profetiza la palabra que le es dado proclamar, la palabra que recibe. No lo hace en nombre propio ni con poder propio, sino por estricta orden y efectividad del Señor. De esa manera y con esa orientación Jesús convoca a los 12. El número nos habla de un nuevo pueblo de Dios, de los pilares, de los fundamentos, de los cimientos de la iglesia. Uno de ellos defeccionará para advertirnos en la iglesia primitiva el interés de conservar ese número. Así será elegido Matías, después de la defección de Judas. Debía conservarse allí en esa época, especialmente en los fundamentos, en los inicios mismos de la iglesia, este número de apóstoles. El Apocalipsis dice que los cimientos de la Jerusalén celestial son 12 y que sus nombres son los de los apóstoles. También se aludirá allí a los nombres de las 12 tribus de Israel, porque la novedad de la iglesia hunde sus raíces en el antiguo pueblo de Dios. Y éste alcanza su verdadera realización, su plenitud en el fundamento apostólico. Las 12 tribus preanunciaban el fundamento apostólico de la iglesia. La Jerusalén del cielo es la luz que nos hace comprender nuestro peregrinaje por este mundo y nos da fuerza como ciudad santa iluminada por el Cordero para cumplir fielmente la misión encomendada por Cristo. Pero la grandeza de todo este tema de la misión radica en que los operarios enviados a la mies no son simples delegados, no existe una separación, un alejamiento con respecto a Cristo que los envía. Es el mismo Cristo quien actúa en ellos, porque no hay poder humano capaz de hacer perdurar hasta el fin de los tiempos la redención efectuada por Jesús. El factor determinante de la misión es la perfecta unidad con Cristo por la gracia, así como Él está unido al Padre y es enviado por el Padre para la salvación de los hombres. Cuando se empieza a entender la misión al estilo de una empresa meramente humana, esa misión fracasa, aunque conserve ciertas apariencias exitosas. Por el contrario, cuando realmente el fruto de la misión proviene de Dios, aunque parezca no tener resultado, la semilla ha sido sembrada y la iglesia glorifica al Padre.